La Generalitat Valenciana ha invitado a las más importantes entidades financieras de nuestro país, también de fuera de nuestro país, para que puedan actuar como agentes colocadores en una próxima emisión de deuda en el tramo minorista. Es aquella que va dirigida a los particulares, a las familias y que ya realizamos a finales del año pasado teniendo un notable éxito. Hay que recordar que la Generalitat pudo colocar en el tramo minorista 1.500 millones de euros, que fueron muy importantes para que pudiéramos agilizar los pagos a todos los proveedores de servicios o de productos a la propia Generalitat. Posteriormente, en este mismo año, la Generalitat Valenciana también ha sido la comunidad autónoma que más éxito ha tenido en la colocación de deuda en el tramo mayorista. Estamos hablando hace 15 días de una colocación de 400 millones de euros, cuyo 40% se colocó además en los mercados extranjeros, lo cual demuestra bien a las claras la solvencia de la propia Generalitat, que merece el crédito de las entidades financieras, no solo de nuestro país, sino también de fuera de nuestro país, y además en un tramo mayorista que únicamente otra comunidad autónoma ha podido colocar una cantidad similar a la que lo hizo la Comunidad Valenciana. Pero ello no es suficiente. Tenemos que ser conscientes de que no tiene ningún sentido si tenemos capacidad para poder emitir deuda, porque esa autorización la tenemos ya por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, el no hacerlo pueda perjudicar a proveedores de servicios o de productos a la Generalitat. Por ello, desde la Generalitat Valenciana hemos entendido que teniendo ya esa autorización que tenemos del Ministerio de Economía y Hacienda, podamos también emitir, y en este caso en el tramo minorista, después de haberlo hecho en el tramo mayorista, una cuantía de alrededor de 800 millones de euros para que podamos agilizar los pagos a los proveedores de la Generalitat. Eso demuestra a las claras dos cuestiones. En primer lugar, la solvencia de la Generalitat Valenciana, que puede acudir tanto a los tramos mayoristas como al tramo minorista para poder colocar la deuda que tiene autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda. En segundo lugar, esa autorización lo que trae bien a las claras, lo que manifiesta bien a las claras, es que la Generalitat está cumpliendo, haciendo bien sus deberes, realizando todas aquellas gestiones que tiene que realizar y poniendo en marcha todas las políticas que se enmarcan dentro de su plan económico financiero de reequilibrio que tiene aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recordemos, sin ir más lejos, que la semana pasada una importante entidad financiera de este país, su servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, del BBVA, ponía de manifiesto que la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana, era una de las 4 comunidades que más había recortado sus gastos en el pasado ejercicio. Justo por ello, ahora podemos realizar esta nueva emisión de bonos de tramo minorista, que lo que nos va a permitir será, reitero, y es muy importante, agilizar pagos a los proveedores de la Generalitat, de forma y manera que también nos consigamos colocar por delante de otras comunidades en orden a la prioridad que damos a esos pagos en un momento determinado. Si en el pasado mes de diciembre la emisión que se hizo en su momento en este tramo minorista permitió adelantar los pagos alrededor de 30 días, podemos afirmar también que en cuanto sea un éxito la que vamos a empezar en breves fechas, podamos adelantar también esos pagos en 30 días a los proveedores de la Generalitat Valenciana.